Bueno, la conversación de hoy es, yo no sé si ustedes han visto el programa. El día de hoy comenzamos con Francisco, conversando sobre el docente. De ahí vimos la escuela, ahora vamos a ver el modelo, y después van a ver el rol de la familia y después van a ver el rol del Estado. Estamos yendo gradualmente. Y la conversación de ahora lo que busca justamente es hablar sobre, bueno, qué tipo de modelo, no escuela, secundaria deberíamos tener en el país. Y hemos seleccionado a un selecto grupo de especialistas para conversar abiertamente. Entonces, yo les cuento un poco rápidamente la dinámica. Yo voy a plantear una pregunta y la idea es que mis invitados comiencen a tratar de responderla y yo voy a estar viendo el tiempo y siendo malo con el asunto para poder encontrar puntos en común que nos sirvan a todos los que estamos el día de hoy. ¿Ok? Entonces, rápidamente, solo para recordar, está Ramiro Febres, Marisabel Cifuentes, Jorge Aguinaga y Mariela. No me acuerdo tu apellido. Zapata. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que queríamos comenzar a discutir con ustedes era, desde la experiencia, no de las cosas solamente que hacen, sino de la experiencia de vida, el recorrido que tienen. ¿Cómo deberían salir los estudiantes de la secundaria para cumplir con un proyecto de vida? Y si es que eso está sucediendo hoy en día, desde su experiencia. ¿Quién? Empiezo. Dale, Marisabel. Gracias por hablar de la experiencia de vida. Nos incluye y nos permite empezar a hablar y conversar y explorar un poco en todo lo que hemos hecho, en todo lo que hemos ido experimentando probablemente con todos ustedes y con muchos de ustedes también. Hoy en día soy directora de calidad educativa y veo a los alumnos y mi visión va a ser bastante sobre cómo recibo a los alumnos, cómo recibo a los alumnos cuando salen de la secundaria. Sin embargo, he tenido la suerte de estar durante muchos años en zonas urbanas marginales y ahí empiezan quizás parte de las preguntas y parte del riesgo. Es realmente cuántos alumnos se matriculan todos los años en su grado, en el grado que le corresponde. ¿Cuántos se matriculan y no van a clase? ¿Cuántos dicen que van y dan media vuelta y volvieron a su casa? ¿Cuántos supuestamente deberían estar en cuarto de media y están en segundo de media? ¿Cuántos no están yendo al colegio, que es un espacio seguro, y están en una pandilla? ¿O cuántas mujeres o cuántas niñas ya están embarazadas y por estar embarazadas dejan de ir al colegio y se bloquea todo el proceso de educación? Uno de los ejemplos es, tenemos 14% de adolescentes que están embarazadas o que han estado embarazadas, que hoy en día son adolescentes que son mamás, siguen siendo adolescentes, deberían estar en el colegio, no todos los colegios las reciben y se pierden. Y se pierden porque se pierden el primer año porque es deserción, el segundo año ya no pensamos en ellas, ya salieron de nuestro sistema, pero es un sistema que debería estar protegiendo. ¿Cuántos nuestros alumnos tienen alguna enfermedad, tienen sobrepeso o sufren de violencia y por alguna vergüenza o por algo no llegan o empiezan a no ir o no van un día, no van 2 días y al final, ¿quién ha ido a buscarlos? ¿Cómo nos aseguramos que puedan tener un proyecto de vida? ¿Cómo nos aseguramos que este chico tiene el espacio y le estamos nosotros ofreciendo el espacio que necesita? Y para los que logran terminar sus estudios, no es la totalidad, ¿cómo llegan a las universidades? ¿Por qué es que las universidades tenemos la necesidad de tener PRES? ¿Por qué es que las universidades tenemos necesidad de tener espacios de nivelación? ¿Por qué es que los alumnos, por ejemplo, los alumnos en UPC, cuando pasan a espacios de nivelación, no va a ser menos del 50% que apruebe? Van a aprobar, pero con muchas dificultades y vamos a necesitar, y hemos puesto estrategias de tutorías, de acompañamiento, de consejerías emocionales, de tutorías grupales para los procesos de nivelación, que no deberían ya darse porque el alumno debería venir listo para el futuro. En competencias básicas, al inicio hablaban de competencias para la vida, hemos hablado de competencias de muchas formas, pero hay algunas que los alumnos deberían ya tener. Por ejemplo, escribir y saber redactar un párrafo. Me pregunto cuántos alumnos estamos seguros que salen redactando un párrafo, está bien, con un error ortográfico.
Yo en primer ciclo puedo encontrar no solo un párrafo, sino 2, 3 párrafos con ideas que no tienen consistencia unas con otras y con aproximadamente entre 15 a 20 errores en un párrafo de 10 líneas. ¿Qué está faltándonos también para poder lograr lo que necesitamos? Ahí yo quiero saltar un segundo, porque gran parte de la problemática que nosotros cuestionábamos, y justo lo conversaba el día de ayer con un especialista en secundaria y le decía, el problema está que nosotros tenemos un modelo de secundaria que viene de los años 50 del siglo pasado, que funcionaba para un país que no tenía la cantidad de gente que tiene ahora y cuyo moto o razón de ser era educar a las élites. La primaria era para todo el mundo, la secundaria para un grupo muy pequeño. Y lo que hemos hecho ha sido extrapolar eso de ahí a una montaña de gente, 2,5 millones de estudiantes más o menos, que son los que están en la secundaria actualmente. Entonces, el modelo no es tiene una limitante y no puedes estirarlo tanto. Porque además lo que tú planteas, tú vienes de la universidad que recibe estudiantes, pero en este universo de un modelo que quiere atender a las élites, los primeros niveles de pobreza no existen porque no estaban en esa lógica. Y por eso es que te traslado la pregunta a Jorge, porque Jorge es asesor innovación en Pronavec, que justamente tiene este programa de beca 18 que atiende al primer y quintil de pobreza, los 2 primeros niveles. O sea, ¿qué retos han tenido ustedes que enfrentar para poder lograr que un chico que viene de ese nivel socioeconómico, que atiende a una escuela secundaria con esta lógica, pero que además tiene talento, porque es un ser humano profundamente talentoso, pero que al mismo tiempo tienes 16% de deserción? Y eso son cifras increíbles en un programa de becas. O sea, la beca es como que te saca la quinca, digamos, ¿no? Es como que si te saca la lotería, va a haber un 16% de gente que dice, no, yo no quiero tener plata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Porque es una mirada bien distinta a la que tienen ustedes, ¿no? Gracias por la pregunta. Y no puedo renunciar a mi ADN de ingeniero para regresar a la pregunta inicial que decía, ¿qué tiene que tener alguien saliendo del colegio para cumplir su proyecto de vida? Y ahí leo proyecto de vida. Y lo que nos preguntamos es si salen con un proyecto de vida del colegio, ¿no? Porque ese es el primer reto. ¿Qué quiero hacer saliendo del colegio? No sé todos cuánto nos demoramos en decidir qué queremos hacer, ¿no? O si entramos y de casualidad lo que estudiamos o lo que postulamos o lo que ingresamos era. Dejando ese pensamiento ahí, porque es un tema muy importante y fundamental, estamos viendo en una realidad en la cual hay un 12 o 15% de egresados, digamos, de secundaria que tienen la capacidad suficiente o la comprensión suficiente o el nivel suficiente en temas de matemática, en temas de historia, en temas de comunicación. Ahí surge un reto, ¿no? Como yo, estudiante, que estoy en quinto, estoy en secundaria, estoy saliendo, puedo decidir correctamente qué quiero hacer, ¿no? ¿Por qué todos tenemos que ir corriendo a la universidad? O sea, la única alternativa no es la universidad. La universidad será la alternativa para mí o no. ¿Cómo puedo guiarlo a él, ¿no? Porque después va a tener un programa, y el programa, como el beca 18, por ejemplo, ya él no se ha cuestionado eso, ¿no? No solo está en la universidad, está una educación técnica, una educación superior. Entonces, en ese rol, por ejemplo, además, ¿cómo sé que un 15 de Junín es igual a un 15 de Piura o un 15 en una escuela de Madre de Dios? Entonces, en todo ese reto encontramos efectivamente una gran deserción, que a nosotros nos preocupa, ¿no? Una deserción de 15%, una beca que es integral, digamos. Y hemos encontrado que esa deserción, en el 90% de los casos, se debe a factores socioeconómicos, ¿no? ¿Cómo puedo tolerar el estar lejos de mi familia? ¿Cómo puedo adaptarme a un lugar distinto? ¿Cómo puedo adaptarme a una presión distinta? De repente está ahí escondido, todavía no lo sabemos, esta diferencia de yo me saqué 18 en mi colegio, pero resulta que, voy a decir una manera, la nota me subieron un poquito de nota y bueno, entré, califiqué y entré a una universidad o a una carrera de lo cual no estaba, ¿no? Y también hemos puesto un poquito nosotros, sin querer, hemos complicado el mix, porque en los últimos años en Pronavec tenemos gestores que están en contacto con los universitarios, con los becarios en cada institución educativa. Tres de cada 4 de esas personas, esos gestores nuestros, no tenían el perfil adecuado para estar ahí. Eran ingenieros de sistemas, bueno, como yo, o eran ingenieros metalúrgicos, o eran de repente de contabilidad,
carreras todas muy buenas, pero que no pueden no ser lo mejor que necesita el estudiante para lograr ¿no? ese éxito, ¿no? Ese es uno de los principales retos que estamos viendo en temas de beca 18. ¿Cómo lograr que la persona esté en donde tiene que estar, donde puede estar, donde quiere estar para sacar el máximo potencial, ¿no? Claro, y entonces el arreglo, vamos a llamar arreglo, a esta suerte de combinatoria de elementos, una que tiene que ver con el conocimiento, que era un poco lo que decía Marisabel, otra con estos elementos sociales y de habilidades que no son blandas porque son las más difíciles de conseguir, las más duras de conseguir, que te permiten avanzar. Y tú has usado una palabra interesante, porque además el diseño de beca 18 tiene la lógica de que no solo tienes que asegurarte que tú entres a una educación superior, sino que termines, porque finalmente es el Estado peruano, todos los bolsillos de todos nosotros, pagándole una oportunidad y un costo de oportunidad ahí, para que esta persona no solo acceda, sino termine sus estudios. Entonces, esas habilidades de capacidad de adaptabilidad, comunicación, que son necesarias cuando enfrentas situaciones a las cuales no has estado acostumbrado, como bien decías, un chico de Madre de Dios que se viene a Lima, porque tengo entendido que el 86% de los becarios vienen a Lima, enfrenta una situación distinta a su lugar, digamos, y la secundaria no le está dando esas herramientas para poder enfrentar eso que es la vida cotidiana, que es la vida lógica en la cual el mundo está funcionando y el Perú cada vez más integrándose esa lógica. Entonces vuelve la pregunta de qué modelo tenemos que tener para justamente proveer a estas personas para que no solo tengan éxito de que se saben sumar o restar, sino que realmente sean seres humanos desarrollados y que logramos ponernos de acuerdo, sacar cosas adelante. Hace poco hemos andado en Ecuador, digamos, y todo el mundo saltaba en un pie, y es porque hemos creído en un proceso más largo, y ese tipo de habilidades no están en juego en la secundaria. De repente ahí, Mariela, tú nos puedes ayudar desde la lectura del Ministerio, ¿cómo están pensando este problema, digamos? Sí, bueno, desde el Ministerio somos conscientes que hay un problema de acceso, hay un problema de calidad de la educación, especialmente en secundaria, ¿no? Y mirándolo con ese enfoque de secundaria como un proyecto de vida, ¿no? De que te permita luego articular con la educación superior, cualquiera que ésta sea. Sí. Oh, ¿ahí se me escucha bien? Sí. Que permita articular con la educación superior, cualquiera que ésta sea, y con el mercado laboral en el futuro, ¿no? Somos conscientes de eso, estamos desde los últimos años ya pensando, desde el 2015, en nuevos modelos, especialmente en educación secundaria. Tenemos actualmente, por ejemplo, el modelo de jornada escolar completa, el modelo de colegio de alto rendimiento, los modelos de residencia que funcionan principalmente en áreas rurales, los modelos de centro de alternancia, ¿no? Que también son para centros rurales, para áreas rurales. Sabemos, también tenemos otros 3 más, ¿no? Son 7 en total enfocados a secundaria, adicionándolo con el de básica alternativa, ¿no? Pero sabemos que esos no son suficientes, ¿no? Necesitamos igual crear nuevos modelos. La idea es hacerlo de manera articulada y recibiendo el apoyo de, por ejemplo, experiencias que vienen del sector privado y que nos permitan crear este modelo de secundaria que realmente dé las herramientas para articular con la educación superior y el mercado laboral, que es lo que tanto necesitamos, ¿no? Eso es básicamente. Hay un dato menor que me toca a mí puntualizarlo, digamos, Sí. y tiene que ver con el hecho que el Ministerio de Educación tiene una pila de años de fundado. Si nos vamos hasta San Martín, digamos, fue el que puso la primera piedra. Pero tengo entendido que es recién hace 2 o 3 años que hay una oficina con tiempo, recursos, personas, talento dedicada a pensar este problema, porque antes era generación espontánea, o estábamos replicando esto que yo decía de los años 50 del siglo pasado, de apliquemos este modelo sine qua non, un solo tamaño le entra a todo el mundo, digamos, y repliquémoslo, digamos, como honguitos en todo el país, ¿no? Entonces, ese es un dato no menor de una reflexión y de una forma del Estado de no haber atendido esta pregunta y que ahora, bueno, es buenísimo que la tengamos, pero es un dato importante. Entonces, ¿cómo dialogar? Tengo entendido que también hay, en el COAR hay el tema del bachillerato internacional como una opción que se está trabajando.
Incluso es interesante porque el tercer año de secundaria, como ustedes bien saben, el COAR son los 3 años últimos de la secundaria, tercero, cuarto y quinto, y el arreglo institucional que ha logrado tener el COAR en tercera y secundaria es prepararlos a los chicos que han dado una prueba, que son los mejores de cada región, para que puedan estar a la altura para llegar al nivel del bachillerato internacional. Así es. Lo cual habla también del vacío que tenemos que enfrentar. Entonces ahí de repente, Ramiro, tú nos puedes ayudar con esta mirada a partir de la experticia que tienes tú, ¿no? Sí, en primer lugar, agradecer la oportunidad de conversar con todos ustedes, la calidad de las personas que me acompañan, que me han permitido aprender muchísimo en estos días, y ver entre todos ustedes a magníficos educadores que han inspirado a muchísimas generaciones, a mí mismo en particular, a acercarse a la educación con un ADN que viene efectivamente, en mi caso, desde mis abuelos en la educación. Y decirles que, en efecto, tanto la exposición que hemos tenido de Marisabel como los demás ponentes ahorita, nos revela no solamente que en la escuela rural hay tantas desgracias y males, sino que en nuestras escuelas en general los chicos están, aunque estén matriculados, están ausentes. Están ausentes porque su corazón y su cerebro, su mente, están alejados de nosotros o del trabajo educativo que se está presentando. Parece que el sistema, que el modelo, los modelos presentados ya se han agotado, ya no funcionan, son, como decía Paul, una batería imposible de recargar. ¿Qué esperanzas tiene ese chico? ¿Qué proyecto de vida podemos presentarle? Entonces, surgen una serie de modelos que sí funcionan, que sí están conectados con los chicos. Los estoy viendo frente a mí, personas dedicadas desde su juventud a estar en el corazón del estudiante, que es el centro de esta propuesta. Y esos modelos que existen no solamente en el campo de la educación privada, sino también en la educación pública, como acabamos de escuchar, permiten que esos estudiantes, que estos profesores renazcan, renueven, refuercen sus esperanzas y evitemos caer en el famoso dicho que decía Kant: somos tan tontos los humanos que preparamos para el futuro a nuestros hijos enseñándoles lo mismo que nosotros aprendimos en el pasado. Y efectivamente nos pasa mucho eso. Creo que hemos escuchado desde varios puntos de vista cómo el modelo agotándose, nos tiene que llevar a una crisis en la cual estamos viendo en estos días. ¿Cuántas veces nuestros docentes no habrán pensado cosas buenas para cambiar los sistemas? Pero cuando se forman como un conjunto, la propuesta esa se diluye frente a las propuestas de sus necesidades, sin duda muy legítimas, pero que sin embargo no pueden ser solamente vistas desde una postura política, que es necesario que se enraícen también en la necesidad de sus estudiantes y nos traigan su voz para repensarla, para reafirmarla, para devolverla y poder hacer efectivamente modelos capaces de responder a un mundo cambiante, a un mundo que en este momento nos enseña que hay una naturaleza, algunos dicen que está molesta con nosotros, que en México hace un estrago, que en el Caribe también, que nos ha golpeado tanto en el verano con el niño que amenaza venir otra vez. Todo eso no lo podemos dejar de lado. Nuestra formación tiene que empezar a entender que los humanos tenemos que cambiar, que nosotros en el Perú, todos nosotros tenemos que poner un granito de arena. No se puede esperar que vengan normativas, porque a veces se confunden con camisas de fuerza. Pero también tenemos que pensar que es importante regularlo de alguna manera, medir la calidad, como decía también Marisabel, la calidad basada en la equidad y la equidad basada en la eficiencia, pero sin olvidar la necesidad de los estudiantes. Eso sería un poquito, mi querido Paul. Ahora, digamos, hay un tema respecto al tema de los servicios, Mariela, que quizás sería bueno echarle unos minutos para conversar. Sí. ¿Qué elementos están pensando en el Ministerio respecto a cómo articular un modelo distinto? Porque si miramos estricto sensu, digamos, el modelo de JEC, de jornada escolar completa, tiene elementos bien interesantes, pero que si uno lo miras de otro ángulo, dirías, oye, pero es lo que toda secundaria debería tener. Para arrancar, para ser secundaria, o sea, decir, tener un psicólogo, tener un equipo administrativo, tener, digamos, una serie de otros elementos de infraestructura. Pero eso es como que seguir ampliando la lógica de la secundaria en los años 50 del siglo pasado. Entonces, ¿cómo están pensando enfrentar el problema? ¿Qué elementos están poniendo en la mesa que nos ayuden a tener una visión de esperanza en términos de cómo vamos a empujar ese cambio respecto al modelo que tenemos actualmente, digamos, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, lo que estamos pensando en el Ministerio de Educación o lo que hemos diseñado es un documento
digamos, en el marco de un documento normativo, que es la competencia que un poco tenemos como ministerio, es diseñar los componentes básicos, ¿no? Tenemos diseñados los componentes básicos que debe tener cualquier modelo de servicio educativo, que son básicamente 3, ¿no? El componente pedagógico, el componente de gestión y el componente de soporte, ¿no? El componente pedagógico, bueno, diseña o determina cuál va a ser el modelo pedagógico que se va a determinar en ese modelo, valga la redundancia. El de gestión, que determina cómo organizacionalmente se va a estructurar el modelo. Y el componente de soporte, que básicamente da cómo se van a gestionar los recursos económicos, humanos, ¿no?, de la institución educativa. Entonces creemos que esos 3 componentes son básicos en cualquier modelo, entonces hemos puesto el mínimo indispensable, el mínimo que debería tener cada modelo educativo, y a partir de allí ningún otro modelo que se construya debería faltarle por lo menos esos 3 componentes, ¿no? Esto es una novedad, no había hasta ahora, digamos, un estándar mínimo de qué es lo que debería tener cada modelo, ¿no? Entonces hemos empezado por allí y a partir de ahí queremos construir, digamos, los diversos modelos. Algunos ya están y algunos bueno, que van a ser construidos hacia el futuro, ¿no? Y en la parte pedagógica, de repente Sí. ahí Marisabel, Marisabel. y Jorge, tengo un problema con los nombres, y Jorge nos puede ayudar en ese puente, o sea, es decir, ¿cómo podemos ayudar para dar la información de qué elementos tienen que estar? De hecho, las conversaciones pasadas antes de esta mesa han estado echando ideas, digamos, al asunto, pero ustedes tienen esa cuestión fina de conexión directamente con los chicos, porque además es bien interesante, tenemos la mirada de los 2 quintiles, digamos, más abajo, el tuyo es un nivel un poco distinto, entonces tratamos de complementar eso. O sea, ¿qué elementos esperarían que tiene que estar en esto que nos ha mencionado muy bien Mariela, de que no lo teníamos antes, que son 3 componentes, de alguna manera, para ordenar este proceso de generación de modelos? Y en la parte pedagógica per se, o sea, ¿qué elementos pondrían en la mesa ustedes para complementar y empujar un poco la barrera por ese lado? Yo comenzaría, propongo Sí. uno y ahí te doy idea. Insisto con esta mirada del proyecto de vida, porque una vez que el muchacho o la muchacha va con ustedes o va con nosotros y toma una decisión, es decir, ¿no?, la persona, como se dice pues en reggaetonés, ya fue, ¿no? Porque ya decidió seguir esto, ya obtuvo una beca y si renuncia, lo castigo para siempre, ¿no? Entonces, si sale sin un proyecto de vida, sin querer saber qué hacer, perdona, me estás hablando de gente de 15, 16, 17 años, ahí también podemos ver gente mayor que no tenemos un proyecto de vida, estamos yendo y de repente vamos todo bien, pero no hay. Entonces eso no es fácil, no es cualquier petición pequeña. Ese que es la parte de acompañamiento que bien mencionas, creo que hay que reforzarlo para construirlo bien y terminar con un muchacho, una muchacha que sepa qué quiere hacer y sepa que, o sea, la universidad no lo es todo, ¿no? O sea, no es la única opción. O sea, bueno, se puede hacer la universidad, pero no es todo. Hay una serie de alternativas, ¿de acuerdo? Por último, si hay una urgencia, hay una manera más corta de suplir esa urgencia, ser empleable y generarte tu propia educación. Yo creo que esa es la primera mirada que yo daría, trabajar en ese esquema de proyecto de vida, ¿no? Y creo que primero no estamos muy alejados porque parte de los alumnos, un grupo de alumnos de beca 18 están en UPC y casualmente me toca a mí ser parte del equipo que los acompaña. Así que también los compartimos y creo que es lo primero. Creo que es súper importante y es valioso que tenemos que empezar a conversar en diferentes instancias. Ministerio, espacios como Pronavec, colegios, universidades, pero donde todos estemos hablando un mismo idioma. Y donde cuando hablemos de, por ejemplo, proyecto de vida, entendamos todos lo que es ese mismo proyecto de vida en diferentes niveles. Porque hay el proyecto de vida hoy en día, ahora estamos hablando de un grupo, pero el proyecto de vida lo vamos a tener que empezar a armar cuando el chico empieza el inicial. Y nunca va a acabar, pero va a tener diferentes niveles, diferentes procesos de complejidad, pero que si todos entendemos lo mismo, también esa calibración, ese nivel donde el alumno tiene un 15 en un colegio y después pasa a la universidad, vas a ver que más o menos va a ir por ahí, con sus dificultades y sus bemoles,
pero vamos a empezar a encontrar procesos similares. Y creo que es lo primero, empezar a articular y empezar a conversar sobre lo que pasó en primaria, lo que está pasando, qué es lo que esperamos en las universidades, o qué queremos, o cómo nos gustaría trabajar conjuntamente, y qué es lo que se puede aportar desde ese espacio, pero también es ver qué está pasando después, en la formación, en la práctica diaria, en la práctica técnica, en la práctica profesional de estos mismos alumnos. Y cómo es que hay algunas veces que van a sentir que algo no les sirvió, y que ese proyecto de vida se convierta en también qué es lo que me apasiona. No es necesariamente qué es lo que debo hacer porque mi papá es abogado, entonces voy a ser abogado porque mi papá, mi abuelo y mi tatarabuelo fueron abogados. ¿Qué me apasiona? Que tiene que ver con esas competencias generales, específicas, de vida que vamos a ir desarrollando a lo largo de la vida y que el alumno va a decir, bueno, voy por acá. Pero voy por acá. ¿Hay espacio de esa pregunta en la actual secundaria que tenemos? O sea, ¿qué me apasiona? ¿Hay espacio para que el chico que le gustan las artes tenga un espacio para exploración él en el arreglo que tenemos en la secundaria? ¿O alguien que le gusta más otra línea de seguimiento? Siempre cuando uno habla de disrupción, siempre habla de las artes, de la música, ¿no? Claro. Pero también hay personas que de repente tienen un talento, un driver especial, digamos, y nuestra secundaria como la tenemos ahora, que funciona más como un corsé, no te da ese espacio. Y además, la segunda pregunta, como para complejizar el tema, y de repente Ramiro nos puedes ayudar, es cómo la secundaria no tiene como que identidad, ¿no? Porque, y era parte de lo que decía Francisco hoy en la mañana con el tema de la identidad, ¿no? O sea, la primaria te da la fundación, la educación superior te educa para el trabajo, para la vida, para que después seas un ciudadano supuestamente pagues tus impuestos, etcétera. ¿Y la secundaria qué te da? O sea, ¿cuál es esa cosa que te da la secundaria que la hace única, irrepetible y que efectivamente los chicos y las chicas digan, qué paja, quiero ir a la secundaria, voy a ir, ¿me entiendes? O sea, ¿qué es esa cosa que no le estamos dando y que más bien parece un corsé imposible de quebrar, digamos, ¿no? O sea, la pasión no existe. La pasión existe fuera del colegio, existe en el fútbol, existe en otros espacios, pero no existe en el colegio. Entonces, ¿cómo quebramos ese modelo? Mira, muy interesante lo que me comentas y que nos hace revelar o nos permite revelar alguna experiencia. Hace poco, el día martes, tuvimos este partido, ¿no? Entonces yo tengo un grupo de estudiantes a mi cargo que tienen que partir de una experiencia concreta y de ahí realizar poco a poco preguntas más abstractas relacionadas con el conocimiento. Entonces todos me decían, pero nos ha gustado el partido, etcétera, etcétera, y que nunca les rompimos la historia. Bueno, pero está bien. A ver, fijémonos en los últimos minutos, esos 5 minutos finales. ¿Qué han significado? Y los chicos poquito a poco van enlazando, ¿no? Y diciendo, ok, efectivamente, esos 5 minutos que casi nos morimos, y que, ¿qué significan económicamente? ¿Cuánta gente detuvo su actividad? ¿Cuánta gente, o en la televisión, cuánto cuesta cada segundo? ¿Qué significa económicamente eso? ¿Hasta qué punto una persona que es el árbitro toma decisiones que afectan a millones? Entonces, poquito a poco empiezan a elaborar preguntas más y más abstractas. ¿Es posible controlar el tiempo de las personas a través de un solo evento? ¿Qué significado tiene eso para sus vidas? Y de ahí tienen que sacar una pequeña obra de teatro, tienen que expresar un video, tienen que redactar una presentación en PPT, etc. Pero eso les importa y poquito a poco se dan cuenta que se pueden ver las cosas de otra forma, porque te permite un espacio que se llama teoría del conocimiento, que reflexiona sobre cómo aprendes. Luego puedes vincularte con tu comunidad, con un trabajo que se llama de creatividad, actividad y servicio, que tú tienes que generar los recursos para apoyar a personas que requieren, pero no de una forma asistencial, sino estudiando, comprendiendo qué parte tienen. Tenemos chicos que están yendo a los hospitales de cáncer a conocer qué significa el cáncer infantil. Entonces, estos jóvenes se enamoran, como dice Paul, se apasionan de encontrarse en una situación en la que pueden cambiar las cosas. Eso se puede dar si hay modelos que te permiten acercarte a tu comunidad. Se puede dar si hay modelos que te permiten decir, ok, el profesor, ¿de dónde saca un modelo de vida? ¿Qué coste es un proyecto de vida? ¿Quién me da la primera aproximación? Así como decía Tamayo Vargas, que la madre nos daba la primera miel del lenguaje, yo me atrevería a decir que el docente les da la primera miel también del proyecto de vida,
porque es la persona que está acercándose a los chicos. Eso me parece bien importante dentro de la expresión, pero no solo para el chico, sino también para el docente. El docente también se va a enamorar de un chico que viene y te dice, oye, ¿sabes qué? He descubierto esto y lo otro y lo demás allá, y te deja boquiabierto, porque tiene esa capacidad. Lo que pasa es que los aburrimos un poquito con las cosas tradicionales. Yo soy profesor de matemáticas y me cuesta mucho trabajo vincular la matemática todo el tiempo y permanentemente con cosas de la vida real. Pero si no lo hago, yo sé que voy frito. Los chicos van a dormir en clase, se van a enojar conmigo, van a estar en discusiones y de verdad no vamos a lograr esa empatía. La única manera es hacer el esfuerzo, ¿no es cierto?, de que nuestro modelo tenga abiertas las zanjas para poder flexibilizar nuestra enseñanza. Y eso tiene que ser, porque cumplimos la normativa del Ministerio de Educación, claro que sí, pero también permiten que se den experiencias propias con diferencias sustantivas, que son las experiencias exitosas de nuestra educación. Y ustedes las conocen. Ahora, hablabas de la norma, y yo hacía a propósito el tema del corsé, digamos, y claro, y desafortunadamente, Mariela, tú tienes que comerte ese sapo en ese sentido, porque la norma tiene un espíritu, y a veces nos apegamos a lo que está escrito y no al espíritu de la norma. Y es bien interesante, porque a veces tú hablas con directores de colegios que son extremadamente exitosos en conseguir resultados de aprendizaje tangible, de personas bien formadas, etcétera. Y justamente cuando hablas con ellos, los directores te dicen, ya, yo nunca le hago caso a Lugel, nunca le hago caso al ministerio ni a lo que me mandan, es más, acá están las cosas que me pide el ministerio y acá están las cosas que yo hago. Entonces, ¿cómo hacemos para romper esa vocación de Jekyll y Hyde, digamos, que nosotros mismos estamos insuflando en el sistema? Porque, ¿por qué no abrirnos más bien a escuchar, a hablar con ellos y modificarlo al revés, o sea, de abajo para arriba? Porque si no, entonces acostumbremos a esta doble vida, ¿no? O sea, y los que más bien los que no hacen la norma, los que no cumplen la norma son los que hacen bien las cosas. Entonces es una locura, ¿no? O sea, ¿cómo incluye ese elemento en la reflexión de ustedes? Sí, bueno, definitivamente lo estamos incluyendo, ¿no? Es un cambio que estamos realizando desde el Ministerio, tratando de flexibilizar, digamos, nuestras normas, tratando de crear nuevos modelos, normativamente hablando también, que un poco flexibilicen y se adapten a la realidad que corresponden, ¿no? Que corresponden a los diferentes alumnos, a los diferentes contextos. Y un ejemplo muy concreto, por ejemplo, es justo hace un momento lo conversaba, es el calendario escolar alterno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que en todo el Perú no podemos empezar todas clases en marzo y terminar en diciembre. Loreto es un ejemplo de ello, ¿no? Por el tema de las lluvias, crecida de ríos. Estamos haciendo un piloto de calendario escolar alterno con ellos empiezan en mayo y terminan en febrero. Entonces, eso, por ejemplo, es una clara muestra y ejemplo de que estamos tratando de flexibilizar. El reto es hacerlo hacia adentro también, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los sistemas del ministerio, la normativa, también responda a esa flexibilidad y esos cambios y esas realidades que no corresponden a todo el Perú? Entonces, estamos trabajando en eso, ¿no? Estamos trabajando internamente, somos conscientes de eso y estamos trabajando para hacer cambios que permitan responder a estas otras realidades que sabemos que no es el caso de todo el Perú, ¿no? Sí. Pensar la pregunta o sea, la respuesta a la pregunta que estamos tratando de responder en esta sesión es bien compleja y a veces puede sonar, digamos, a etérea, pero en el fondo es cómo hacemos para conseguir un modelo de secundaria para el Perú, que sea un modelo para armar, que tenga además unos mínimos básicos indiscutibles para todo el país, pero que al mismo tiempo tenga la apertura de ser flexible y de incluir estos otros elementos, ese wow factor, digamos, que tienen los chicos ahora y que parece que viniera desde la matriz de la madre, digamos. O sea, ¿cómo encontramos ese equilibrio? ¿Cuáles son esos elementos no negociables que tenemos que darle a todos para que estos jóvenes que van a ser el futuro del Perú, que van a manejar y van a conducir los destinos dentro de 10 o 15 años,
no tengan pues esta experiencia de corsé permanente y de yo aprendo fuera del colegio y en el colegio me educan, pues digamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos elementos que, pongámonos en la mesa ahorita, de su experiencia personal, de su trayectoria de vida, deberían ser no negociables para todos los peruanos y abrir ese espacio para que haya esta diversidad rica que además que nos hace ser tan únicos, digamos, en nuestra concepción de nación, digamos, ¿no? Bueno, yo me atrevo a mencionar uno, bueno, las habilidades socioemocionales, por ejemplo, ¿no? O sea, es un elemento que deberíamos, apuntar todos a trabajar como parte del proyecto de vida, ¿no? Como parte de la secundaria. Deberíamos apuntar a fortalecer las habilidades socioemocionales, las habilidades blandas de las que tanto hablábamos hace un rato. Educación para el trabajo, ¿no? Que es otro componente que yo creo que también es importante. La posibilidad de que los alumnos puedan elegir también un poco qué cosa quieren y no quieren, qué cursos pueden o no quieren o no quieren tomar, ¿no? También yo creo que es otro componente, la elección. Y bueno, doy la palabra a Marisabel. Sí. Creo que es un reto para todos, es un reto para todos los que estamos involucrados en educación. Y creo que es un reto de corazón. Es un reto de incluir el corazón, creo que lo hemos dicho varias veces y se ha estado diciendo. Es un reto de corazón, es un reto de pasiones, es un reto de espíritu, de qué queremos incluir, pero donde no esté como algo puesto, sino que realmente en cada cosa que se haga, en cada estructura, tenemos que repensarla con la pasión de un alumno, de un niño, de un joven, de un adolescente, y sabiendo que tenemos que estar abiertos a nuevos modelos y a una nueva respuesta de los alumnos. Van a pasar cosas y cambian. Todo el día la estructura cambia y las estructuras van a tener que cambiar, porque si no cambian nos estamos armando en ese proceso que tú dices. Estamos quedándonos en lo que debe hacerse hoy y se va a cambiar, porque ganamos un partido y la próxima espero que lo ganemos, pero puede haber una estructura distinta, pero vamos a tener que ajustar a partir de ello. Y finalmente, creo que las imágenes en esta oportunidad nos recuerdan un poco qué debemos ser. Hay legos por todos lados. Yo creo que podemos construir, pero podemos construir diferentes cosas con mismas herramientas. Damos las herramientas, abramos procesos y actividades a las cuales tenemos que lograr, pero que cada uno tenga la oportunidad de encontrar cuál es el mejor camino y el mejor momento para cada alumno y para cada grupo en su proceso. Paul, si me permites, en este punto, a mí me parece importantísimo 3 aspectos que deben tener los modelos. El primero, basado en una comunidad que tenga el contexto social de un colegio, de un centro educativo, de una secundaria. Un brevísimo ejemplo. Miren, tuve la oportunidad de investigar cómo los colegios públicos de Centroamérica, Ecuador y Perú, colegios públicos, se aproximaban al bachillerato internacional y qué impacto recibían. Al hacer ese estudio en Costa Rica, tuve la oportunidad de ir a un colegio público que era una comunidad cafetera, muy humilde, pero buenísimo. No les doy detalles porque va a ser un poquito largo. Sin embargo, el último día de mi visita me dicen, queremos una reunión con usted a las 4 de la tarde especial. Yo pensé que iba a ser un lunch, esas cosas que ustedes conocen. Para mi sorpresa, me reunieron con la directiva de la PAFA, digamos la PAFA de ese centro educativo, y un grupo de profesores. No había directivos del colegio. Y me dicen, bueno, queremos entregarle esto. Era un documento que oficializaba la creación de una asociación mixta de padres de familia y profesores para financiar, pagarle a las familias de los estudiantes que no tenían recursos y que al no tener recursos al niño lo quitaban del colegio, lo llevaban a trabajar en el campo para poder solventar los gastos de la familia. Entonces, esta PAFA dice, no, vamos a pagarle su sueldo, el sueldo de este chico se lo vamos a dar a la familia para que él pueda regresar al colegio. Segundo, para solventar a estudiantes de buen rendimiento, excelente rendimiento, a que puedan estudiar en otros lugares con el compromiso de regresar a trabajar en su comunidad. Y tercero, para financiar a profesores destacados que tengan el compromiso de haberse comprado el pleito de mejorar la educación de nuestros chicos y que se puedan perfeccionar afuera.
Ya, eso es una comunidad que está devolviendo al Estado, a los particulares que permitieron este evento del Bachillerato Nacional, una fuerza para continuar adelante. Lo segundo que yo diría es que tiene que ser un modelo basado sinceramente en las ciencias pedagógicas. O sea, no es cuestión de improvisación. Es, como decía nuestro ponente anterior en la anterior exposición, no se trata de que todo sea basado en la buena voluntad y en el amor a la educación y en el amor a los estudiantes solamente. Tiene que haber una ciencia pedagógica, tiene que haberla. Pero tampoco ser solo eso, no irnos a los extremos. Tampoco dejar solo las competencias y no los conocimientos. Solo los conocimientos y no las competencias. Tenemos que lograr un mix equilibrado. Y el tercer punto de este modelo me parece a mí que es, como ya hemos venido comentando, la flexibilidad y la posibilidad de la electividad. También es necesario que si un estudiante es bueno haciendo programas de videojuegos, tenga la posibilidad de certificarse, como comentábamos con Paul. Que si él es bueno haciendo conexiones diferentes, es un trome arreglando teléfonos celulares, que también puede encontrar a través de la certificación de la secundaria un diploma que dice, ese sabe hacer esto. O sea, no podemos seguir, creo yo, todavía en un paquetazo más o menos firme y bien ajustado. Estoy seguro que la intención del Ministerio de Educación con la currícula nueva es dar un piso, un mínimo, una base, pero de ahí en adelante tenemos que construir modelos que nos permitan salir adelante de esa forma más abierta, permitiendo a los chicos elegir sus cursos, permitiendo a los chicos tener también certificaciones y conociendo la técnica. ¿Cómo van a elegir carreras técnicas si de verdad no conocen? ¿Quién se lo lleva? Bueno, hay también un punto que quisiera terminar diciendo al respecto que comentaba con Fray Elías. Tenemos que impulsar también esa capacidad de ser seres no solamente materiales, de tener una espiritualidad, sea religiosa o no, sea una aproximación a la capacidad de entender que no somos más que una brisa en el aire cuando viene un huracán. Entonces, me parece importante juntar esto y permitirnos a todos la capacidad de crear modelos y brindar oportunidades al Ministerio de Educación para que los acepte también, que no nos haga jugar, como decía Paul, en dos rúbricas diferentes, para ti y para mí. Más o menos sería Paul. El Perú es un país profundamente diverso, complejo, difícil, enrevesado, pero profundamente rico. Asumir a rajatabla de que un solo modelo de secundaria funciona para todo el país es un absurdo enorme. No podemos seguir viviendo esa fantasía porque lo que nos va a cobrar, y nos los ha venido cobrando a lo largo del tiempo, porque hemos vivido bajo esa lógica, es un montón de personas que no hemos sabido qué hacer. Una vez de que hemos salido de esta suerte de áurea protectora, digamos, de la educación escolarizada. Si nosotros no tomamos conciencia de que la osadía de cada uno de los que estamos nosotros involucrados en el mundo educativo para repensar ese modelo, para que esos arreglos de las combinatorias que hemos estado poniendo en la mesa en la conversación del día de hoy y encontrar los mejores caminos que atiendan a esos contextos, esas comunidades específicas que atendemos, vamos a sentarnos aquí dentro de 20 años y vamos a decir, se nos fue el tren de nuevo. No podemos asumir de nuevo que un solo modelo funciona para todos. Por eso es que el inicio y la frase de la conversación de ahora era múltiples modelos para múltiples peruanos. Y el gran reto que tenemos, y esto es como una to be continued, pues porque en realidad la idea de esta mesa no era solucionar una pregunta, era hincarlos a ustedes para que se conviertan en esos actores de cambios que son para pensar este modelo de manera distinta. Porque si no lo hacemos juntos, si no tenemos la osadía, como decían los chicos que estuvieron antes temprano acá, de equivocarse y de aprender de la equivocación, entonces vamos muertos como país. Y el sistema educativo, desafortunadamente, va a sufrir demasiado de lo que ya está sufriendo ahorita. Démosle una identidad a esa secundaria, que no sea simplemente un paso de primaria a la universidad o al instituto. Sellemos esa cuestión y lo podemos hacer nosotros. Entonces, quería agradecerles a ustedes su sapiencia, su experiencia, la edad y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Gracias.
Agradecemos a los panelistas por su participación y los invitamos a tomarse la foto oficial.